En el territorio de Colorado, 1882. El viento descendía de las montañas con un mordisco helado, serpenteando a través de la hierba seca y las tablas astilladas de los porches viejos. El cielo había adoptado ese tono peculiar de peltre que siempre anunciaba nieve temprana. La calle principal del pueblo era mitad barro, mitad escarcha, los caballos pateaban en los postes de amarre. La gente murmuraba a través de sus bufandas. Ella estaba última en la fila. Las otras habían sido pujadas ya, algunas con esperanza en los ojos, otras con desesperación. Pero ella era la mujer final en la plataforma, y nadie sacaba una moneda. Sus hombros eran anchos, su vientre redondo, su rostro azotado por el viento, pero compuesto. El chal que la envolvía hacía poco por ocultar la plenitud de su forma. Algunos rieron. Un hombre susurró, parece dos mujeres metidas en un solo vestido. Otro intervino más alto, si la compras, mejor refuerza el marco de tu cama. Ella no se inmutó, solo miró al frente. Su mentón se levantó como si ya hubiera vivido cosas peores que la mezquindad de hombres crueles. El subastador, con el rostro enrojecido y la voz ronca, carraspeó. Muy bien. Clara M. Jenkins, 23 años. Trabajadora, obediente, buena con la aguja y la sartén. $1. ¿Alguien? Silencio. Unas cuantas risitas. Un hombre arrojó un botón oxidado al polvo, gritando, eso es todo lo que vale. Pero entonces una voz vino desde el borde lejano de la calle. No alta, no riendo. $2. Las cabezas se volvieron. Era el ranchero alto que la gente solo medio recordaba. Jedediah Coe vivía más allá de la cresta, cerca del arroyo seco que daba nombre al pueblo. Apenas venía salvo por clavos o tabaco. Llevaba el mismo abrigo desgastado cada estación y nunca miraba a nadie a los ojos. El subastador parpadeó. Bueno, entonces, vendido. Nadie más pujó. Clara bajó. Sus botas se hundieron un poco en el barro. No miró atrás a la multitud ni ofreció una sonrisa al hombre que la compró. Solo preguntó suavemente, ¿a dónde? Jedediah no respondió de inmediato. Inclinó su sombrero hacia el carro de mulas que esperaba junto al mercantil. Ella lo siguió. El camino fuera del pueblo era silencioso. Nadie los llamó. El carro traqueteaba pasando campos congelados y cercas bajas de piedra. El polvo se adhería al dobladillo de su falda. Sus manos estaban entrelazadas apretadas en su regazo, el pulgar frotando un callo en su palma. Miró hacia la tierra, árida, amplia, dolorida de soledad. Él no preguntó. Ella tampoco. Era casi oscuro cuando llegaron al rancho. La cerca se caía en lugares. La puerta del granero se inclinaba en bisagras rotas. La casa era simple y gris, como si hubiera renunciado a esperar color. Él ató la mula, luego le ofreció su mano. Ella la tomó, bajando con un gruñido quieto. Dentro, la casa olía fantly a humo de madera y algo más viejo, polvo, quizás. No había bienvenida, no flores, solo pisos de madera desnuda, una estufa fría y una sola silla junto a una mesa puesta para uno. Esto es, dijo Jedediah. Duermo atrás. Tú tomas esta habitación. Ella asintió. Sin preguntas. Más tarde, desempacó lo poco que tenía. Un vestido de repuesto, un delantal de patchwork, un kit de costura, un libro único con la cubierta casi ida, una lata pequeña con la banda seca y una fotografía descolorida. Dos niñas pequeñas, de ojos oscuros y riendo, apretadas contra una versión mucho más delgada de ella misma. Afuera, Jedediah se sentó en el porche, pipa en mano, mirando hacia las colinas vacías. Ella hizo un fuego pequeño en la estufa, hirvió agua, limpió la mesa, no esperó a que le dijeran. Esa noche, comieron en silencio. Él trajo pan de maíz del sótano. Ella calentó frijoles. No hablaron. No necesitaban. Cuando él se levantó para ir a la cama, se detuvo en la puerta, la miró. Ella no miró atrás, solo siguió sorbiendo su té, el vapor curling alrededor de sus mejillas redondas como niebla en un lago quieto.
Él asintió una vez. Durmió en el catre de la habitación delantera con sus botas al lado y el chal envuelto 2 veces alrededor. Afuera, el viento aullaba a través de grietas en las ventanas y coyotes llamaban en la distancia. Nadie en el pueblo preguntaría por ella por la mañana. Nadie recordaría cómo se veía excepto él. Pero ninguno de los dos sabría aún qué tipo de hogar se estaba construyendo en silencio, no con ladrillos, sino con presencia y silencio. La mañana comenzó sin palabras. La luz filtraba a través de los cristales escarchados, gris y débil, cayendo sobre los tablones desgastados y capturando los rizos de humo subiendo de la estufa. Clara se había levantado temprano. Había algo en estar en un lugar nuevo que la sacaba del sueño demasiado pronto. Como si su cuerpo no confiara en que la paz durara mucho. Encontró harina en una lata, manteca en un croc, y leche agria pero Yusebel afuera en el estante. Para cuando Jedediah abrió la puerta a la habitación delantera, la cocina olía a bizcochos. No lo saludó. Él no lo esperaba. Solo se paró un momento, tomando el plato en la mesa, 2 bizcochos gruesos abiertos, vapor aún subiendo de sus centros, una olla de café y rebanadas de carne ahumada que había encontrado envuelta en papel encerado en el fondo de la caja fría. Se sentó, comió en silencio. Ella sorbió su propio café de pie cerca de la ventana. Cuando terminó, se levantó. Tengo que revisar la cerca a lo largo de la pendiente norte. Mulas atrás si necesitas algo en el pueblo. Ella asintió. Limpiaré. Veré el pantry. Él dudó en la puerta. Se volvió una vez. No tienes que cocinar. Lo sé, dijo ella, limpiando sus manos en su delantal. Luego se fue. Trabajó durante la mañana, mangas arremangadas alto en sus brazos. El lugar no había sido tocado en meses, quizás más. Telarañas en cada esquina, polvo tan grueso en los estantes que dejaba surcos. Había huellas de botas en el piso, barro seco de hace mucho. Pero había otras señales también, más pequeñas. Una cinta de cabello de niño atascada detrás de un pecho de cajones, un zapato único bajo la cama que no pertenecía a un hombre adulto. No preguntó. En cambio, hirvió agua, frotó, abrió cada ventana que pudo manejar y dejó que el viento hiciera lo que pudiera. Por la tarde, su vestido se pegaba a su espalda con sudor. Sus pies dolían, y sus manos olían a jabón y pino. Se sentó un rato en el escalón del porche, sorbiendo agua y mirando el polvo arremolinarse en el patio. Lo vio regresar cerca del atardecer, llevando la mula, abrigo ajustado más contra el frío. No saludó con la mano, no sonrió, pero cuando entró y olió el estofado burbujeando en la estufa, se detuvo. Espero que comas res, dijo ella. Había un saco de papas bajo el piso. ¿Cebollas también? Él asintió una vez. Sí. Comieron juntos en la mesa de nuevo. Esta vez ella se sentó enfrente. ¿Tienes niños?, preguntó. Su mano se detuvo sobre su cuchara. Sus ojos no se levantaron. No, dijo. Luego, después de un momento. No más. Ella no presionó. Solo asintió y le pasó el pan de maíz. Más tarde, encontró una colcha vieja en el pecho y la extendió sobre su catre. Mientras apagaba la lámpara, vio la fotografía de nuevo. Metida en el borde del marco del espejo. Tocó el borde, pasó su pulgar por la esquina desgastada. Mamá todavía está aquí, susurró a ella. Todavía intentando. En los siguientes días, las cosas cambiaron. No rápidamente, pero pequeñas cosas. Él trajo leña sin que se lo pidieran. Ella remendó las mangas de su abrigo sin comentario. Una mañana entró del granero con un conejo y lo puso en el mostrador. Pensé que sabrías qué hacer con él. Lo sabía. No dijo gracias, pero él notó cómo tarareaba quietly mientras trabajaba. Al final de la semana, había bajado las cortinas rasgadas y cosido nuevas de una sábana vieja. Puso una flor, seca y quebradiza aunque era, en una taza astillada en el alféizar. No hablas mucho, dijo una noche, no acusando, solo observando. No necesito mucho. Ella asintió, sorbiendo su té.
Yo tampoco, pero es lindo oír una voz de vez en cuando. Él la miró por un largo momento. Luego suavemente, dijo, tu voz es suficiente. Las palabras colgaban allí entre ellos. No románticas, no tiernas, solo verdaderas. Esa noche, mientras removía carbones a la vida y cubría la última olla para la mañana, se detuvo. Por primera vez en años, no se sentía como una carga. Se sentía como alguien que se esperaba que llegara. No por amor, no por belleza, solo por utilidad, por presencia, y quizás un día por algo más. Fue un martes cuando Jedediah regresó con los niños. Clara había estado en el pequeño jardín detrás de la casa, sacando las últimas zanahorias amarillentas de la tierra dura. Se paró con su delantal lleno de raíces y tierra incrustada bajo sus uñas cuando vio el carro rodar. Más lento de lo usual, 4 niños sentados atrás, silenciosos, ni una palabra entre ellos. El mayor, un chico de unos 10, aferraba el riel lateral como si fuera lo único que lo mantenía erguido. La más pequeña, no mayor de 4, tenía su pulgar en la boca y ojos como charcos oscuros. Jedediah no dijo nada mientras bajaba y ataba la mula. Clara esperó. Ayudó a la más pequeña a bajar suavemente, poniéndola en la tierra como si pudiera volar. Luego los otros 3, todos cansados y delgados. Del viejo casa de la misión, dijo al fin. Fueron dejados. Nadie envió palabra. Nadie vino. Ella miró a los niños, luego de vuelta a él. ¿Qué quieres que se haga? Él se rascó la nuca. Dormirán en el desván. Construiré literas. Puedo conseguir más avena la próxima semana. Ella sintió una vez, luego dejó las zanahorias y caminó hacia los niños. Ninguno habló, pero no se apartaron cuando se arrodilló frente a ellos. ¿Les gusta el estofado?, preguntó al chico mayor. Él parpadeó. Ella señaló la puerta. Vengan. Está cálido adentro. Esa noche, la cabaña cambió. Ahora había 6 tazones en la mesa. Clara porcionó equitativamente, se aseguró de que la más pequeña tuviera la suya machacada. Rompió el último pan en bocados suaves. Jedediah se sentó atrás, más quieto de lo usual, como si temiera que el sonido rompiera la frágil quietud. Después de la cena, Clara encontró un conjunto de colchas viejas y las puso en el desván. Arropó a la más joven con el borde desgastado de su propia funda de almohada cosida hace mucho con hilo azul. Nadie lloró. No esa primera noche, pero en el silencio, después de que el fuego se asentara en carbones, oyó al chico susurrar, ¿por qué nos tomaste? La voz de Jedediah vino baja de las sombras. Porque nadie más lo hizo. La mañana siguiente, Clara se levantó antes del sol e hizo pan de maíz. Agregó un poco de azúcar esta vez. Los niños comieron como si no hubieran en días. Al final de la semana, había escrito sus nombres en pequeños pedazos de papel y los clavó sobre sus literas. Ilaiche, Ruthie, Maike y Susana. Cantaba mientras lavaba, no alto, solo lo suficiente para que la más joven empezara a tararear. Maike la seguía a todas partes. No hablaba mucho, pero observaba sus manos, su rostro, incluso cómo removía la olla de estofado. Le dio una cuchara de madera una tarde y lo dejó remover también. ¿Tienes familia, señorita Clara?, le preguntó una vez, junto al pozo. Ella limpió sus manos en su delantal. Tenía 2 hermanas, ambas más jóvenes. Se fueron ahora. Él asintió solemnemente como si entendiera más de lo que un chico de su edad debería. Cocinas como una mamá. Ella parpadeó. Bueno, eso es algo, ¿no? Los susurros comenzaron. Habían oído de la novia gorda. Ahora hablaban de los huérfanos, el estofado, la cortina en la ventana. Está tratando de hacer un hogar de nada, dijo una mujer con una mueca. Otra replicó, tiene las caderas para la maternidad, eso es seguro. Y rieron, no amablemente. Pero una persona oyó el chisme y no se unió. El reverendo Markham. Vino al rancho un domingo por la tarde, sombrero en mano. Clara May le sirvió té y pan. Los niños se sentaron Neatly en el escalón del porche,
manos dobladas. Has tomado una carga pesada, dijo. Ella sacudió la cabeza. No una carga, solo bocas hambrientas. Y tengo manos que saben cómo alimentar. Jedediah dijo poco como siempre. Pero cuando el reverendo inclinó su sombrero y se fue, Jedediah lo miró ir un poco más de lo usual. Esa noche, después de que los niños estuvieran en cama y el fuego bajo, Clara se sentó en la mecedora cosiendo un parche en la camisa de Maike. Jedediah se paró en la puerta. No tenías que hacer nada de esto, dijo. Ella no levantó la vista. Tú tampoco. Él asintió lentamente. El silencio retornó, pero esta vez se sentía menos como distancia y más como algo compartido. En la cabaña que una vez había tenido solo paredes frías en el duelo quieto de un hombre, ahora había huellas de barro, voces pequeñas, risa que se filtraba a través de grietas como luz del sol. Clara no pensaba en ser reída más. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que los niños tuvieran calcetines cálidos. La nieve vino temprana ese año, suave al principio, como una advertencia susurrada bajo aliento. Luego más fuerte, más alto, hasta que cada árbol se inclinaba bajo el peso. El rancho se encogió en sí mismo, solo una casa, un granero y humo subiendo en un rizo gris sobre la chimenea. Pero dentro, algo crecía. Cada mañana, Clara ayudaba a los niños a ponerse capas, sus mitones desparejados, sus bufandas hechas de lo que había cocido de sacos de harina viejos. Saldrían con Jedediah a esparcir alimento para las gallinas o palear caminos, botas pequeñas crunchando sobre blanco. En las tardes leían a la luz del fuego mientras ella remendaba y removía la olla de estofado una vez más. Y el pueblo seguía hablando. Lo oyó en sus raras viajes a Dry Creek. Iba sola, caminando junto al carro de mulas, bonete atado firme bajo su mentón. En el mercantil, la señora Downing miraría sobre el mostrador con ojos entrecerrados. 4 bocas extra. Ese rancho tuyo debe estar creciendo comida con oración. Clara May solo sonreía y pedía más harina. En la oficina de correos, hombres inclinaban sus sombreros, pero no con respeto. Sus miradas se deslizaban sobre ella como aceite, incrédulos, compasivos, divertidos. Juega a la casa como si fuera real, murmuró uno cuando pasó. Los tiene a todos llamándola Ma ahora. Otro rió. La cosa gorda probablemente solo quiere que alguien la ame. Ella no respondió, no parpadeó, solo entregó su lista al tendero y esperó. De vuelta en el rancho, los niños no se reían de ella, no la llamaban nombres. Ruthie había tomado sentarse en su regazo por la noche, aferrando un retazo de tela que Clara había hecho en una muñeca. Y la Iche ayudaba a partir leña y chequeaba a los gatos del granero cada mañana sin que le dijeran. Susana ya no se escondía detrás de la estufa. Corría a Clara con manos de barro y mejillas congeladas, chillando de alegría por copos de nieve que aterrizaban en sus pestañas. Maike, el quieto, había empezado a dibujar. Rascaba pequeñas imágenes en retazos de papel con carbón. Una vez le dio una, doblada pequeña. Era una mujer ladeada con mejillas redondas y una trenza larga sosteniendo 4 niños de palitos en sus brazos. Abajo había escrito en letra torcida nuestra Ma. Guardó ese dibujo en el bolsillo de su delantal, tocándolo con sus dedos cuando la casa estaba quieta. Luego vino el servicio del domingo. Jedediah no iba, pero Clara sentía que los niños lo necesitaban. Se bañaron la noche anterior en agua calentada en la estufa, y ella cepilló cada cabeza de cabello con cuidado lento. Llevaba su vestido más limpio, marrón y sturdy, y caminó con los 4 alineados como patos detrás de ella. Los bancos de la iglesia crujieron bajo el peso de las miradas. El predicador carraspeó 4 veces antes de comenzar. Pero cuando llegó el tiempo de canciones, Ruthie se levantó, diminuta, de 6 años, con trenzas con cinta y un ceseo que no había faded aún. Cantó Jesús me ama suave al principio, luego más alto mientras Clara asentía gently desde el banco. Toda la iglesia estaba en silencio cuando terminó. Un solo amén rompió la quietud de la vieja mujer que se mantenía sola, ojos vidriosos. Afuera después, la gente no rió. No sonrieron tampoco,
pero miraron un poco más. No a la cintura de Clara, sino a los niños. Una mujer la detuvo en el pozo. ¿Tomaste a los 4? Sí. No todos tuyos, Do. Lo son ahora. La mujer asintió, luego presionó algo en su mano. Un par de mitones tejidos demasiado pequeños para manos adultas. Tenía extras. Esa tarde, Jedediah esperó en el porche. Los vio venir por el sendero. Cuando Ruthie corrió a él, la levantó. Botas y todo. ¿Cómo estuvo la iglesia?, preguntó. Dijeron que canto real bien. Apuesto que lo hiciste. Clara subió más lenta, sus pasos cansados, pero su rostro calmado. Cantó como si lo sintiera. Él la miró. Hiciste bien. Esa noche, mientras el viento aullaba a través de la cresta y el aguanieve golpeaba contra el vidrio, la casa no se sentía fría en absoluto. Dentro, 5 personas sentadas alrededor de la mesa. Y cuando Clara me alcanzó el pan, su mano rozó la de Jedediah. Él no se apartó. Ella tampoco. Nadie lo mencionó. Pero más tarde, cuando encendió la lámpara en la habitación delantera, notó algo diferente. Junto a la chimenea, 4 clavijas de madera habían sido agregadas a la pared, una para cada abrigo de niño. No habían estado allí ayer. El viento esa noche vino con advertencia. Azotaba la puerta del granero contra su marco y gemía a través de los aleros como algo en duelo. Clara tuvo problemas para dormir. No por miedo, había vivido tormentas peores, sino por un sentimiento en su pecho de que algo estaba a punto de soltarse. Se levantó antes de la primera luz, envuelta en su chal, y removió el fuego de vuelta a la vida. Los niños aún dormían en el desván, acurrucados bajo colchas de patchwork.